Hola amigos, bienvenidos al canal de YouTube de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa, que es una plataforma de comunicación permanente que se dedica a transmitir la importancia, la relevancia que tiene el sector agroalimentario, no solo en la comunidad autónoma, sino en toda España. Para hablar de esto nos hemos venido hasta el Hotel Inside by Meliá en Zaragoza y le hemos pedido a una buena amiga que nos acompañe estos minuticos en esta brevísima conversación. Estamos con Ana Bendicho. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por atender esta llamada de la Alianza. Sí, ya sabes que siempre que me llamas vengo. Qué suerte tengo. Ana Bendicho es la directora del estudio Novo, que es un estudio dedicado al diseño en general, pero desde siempre, Ana, has tenido una vinculación muy especial con la agroalimentación, porque has diseñado, qué sé yo, desde cosas para jamones hasta patatas fritas, que recuerdo, y muchas otras cosas, ¿no? Cuéntanos, ¿es muy difícil trabajar con el sector agroalimentario, con el sector de la alimentación? A mí la verdad es que creo que es el sector que más fácil me ha resultado trabajar. Primero porque la alimentación la entiende todo el mundo, está cercano a todo el mundo. Y luego porque es un espacio en el que se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? O sea, nosotros es cierto que trabajamos en packaging, cualquier producto que quiera venderse en un sitio tiene que tener un envoltorio, una presentación para que sea atractivo, porque es la manera también de llegar a los ojos, a la gente, y cada vez somos consumidores más especializados. Pero también ten en cuenta que los restaurantes se decoran cada vez más, que la vajilla de presentación, incluso cada vez los restaurantes, los cocineros diseñan más las presentaciones de sus platos, ¿no? Entonces el diseño, dijéramos que está en todo, y a mí me ha resultado fácil. Es un medio muchísimo más amable que el industrial, ¿no? Que es el otro que trabajamos en el estudio. Y la relación con los productores, cuando les planteas posibles opciones de packaging o de diferentes presentaciones, ¿cómo es, Ana? ¿Te hacen caso a la primera? ¿No lo ven? Bueno, ¿Te cuesta insistir? Hay de todo, pero siempre les sorprende, ¿no? Claro, ten en cuenta que para ellos es su vida, es un medio para vivir, ¿no? Y la verdad es que tienen mucha expectativa, ¿no? Porque ten en cuenta que nosotros no solamente hacemos la imagen, sino que a veces ponemos nombres a los productos. O sea, yo recuerdo una vez que me vino un cliente con unas longanizas y me dijo: es que vienen a comprarlas de rodillas, pero no hay manera tenemos que ir a más canales porque nosotros no damos abasto y necesitamos pues tener una presentación, ponerle un nombre, y claro, ponerle un nombre a una longaniza pues tiene sus cosas, ¿no? Pero vamos, el mundo de inspiración de los diseñadores que están muy en el entorno donde se produce, donde ellos viven, porque al fin y al cabo nos llevamos un trocito de campo y de vida, ¿no? Entonces, claro. En varias ediciones montaste el stand de Aragón en Madrid Fusión. Ah, sí. Quiero decir, nos lo pasamos muy bien. Nos lo pasamos muy bien. Además el de la trufa, o sea que no podía ser mejor. Y con gente muy interesante, con artistas, con gente de la farándula, con políticos, todos querían probar la trufa y todos nos hicimos allí. Pero recordaba, Ana, porque tu vinculación también con la gastronomía ha sido permanente y constante, no solo con las tapas, donde no paras de hacer cosas, también incluso con la vajilla, porque lideras un grupo que hace vajillas, artesanía y demás, ¿no? Intentando promover a los artesanos de Aragón. Hace bastante tiempo ya nos inventamos un proyecto que era Diseño a Bocados, que era un trabajo en equipo entre artesanos y restauradores, visualizado o dirigido por diseñadores, ¿no? Y luego pues a raíz de eso este año hemos presentado una marca que se llama Gastroartesanía, en la cual estamos ya desarrollando unas vajillas donde cualquiera puede seleccionar los platos que más le gusten, aparte de que pueden tener alguna personalizada, ¿no? Estamos viendo el fenómeno de gente rara o de restaurantes como Asintium, que trabajan mucho con artesanos y que tienen unas presentaciones maravillosas, porque comemos por los ojos, comemos por las emociones, y la verdad es que el diseño tiene una parte muy importante ahí, ¿no? Has nombrado dos restaurantes, Gente Rara y Asintium, que francamente lo están haciendo muy bien. También hablamos con Ana Bendicho, directora
directora del Estudio Novo, y recuerdo cuando una empresa de ámbito internacional, de ámbito mundial, le encargó también un proyecto para su 125 aniversario, como fue la compañía Freixenet, que dimos unas cuantas vueltas por España, Ana. Qué bonito, acabó en una alimentaria, lo que se suponía que era como un homenaje así en casa. Les gustó tanto porque hicimos participar a mucha gente, y la verdad es que cuando haces participar a mucha gente las cosas se potencian, ¿no? Muchísimo. Y aquello de la interpretación de cada botella por distintos artistas, desde ceramistas, había pintores, fue muy bonito, y en alimentaria quedó uno de los stands más bonitos. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Bueno, a pesar de todo esto, Ana, ¿consideras que lo estamos haciendo bien? Me refiero, tanto desde el mundo de los productores como desde el mundo de los medios de comunicación. Sí. ¿Tú crees que estamos transmitiendo realmente la importancia que tiene? Porque todo sale del suelo y comemos 3 veces al día. Quizá a lo largo de nuestra vida necesitemos un farmacéutico, un mecánico, un asesor fiscal, lamentablemente, pero lo que necesitamos es un agricultor y un ganadero al menos 3 veces al día, porque comemos cada día. ¿Qué podríamos mejorar para transmitir a la opinión pública lo importante que es esto? La verdad es que tener una buena marca te posiciona en el mercado. O sea, y esa marca no es solamente un logotipo, que mucha gente piensa, no, ya me he hecho el logotipo, sino que se tiene que llenar de contenido. Al fin y al cabo vivimos de experiencias, ¿no? Y necesitamos transmitir los valores de ese producto. O sea, esa cebolla, ¿de dónde ha salido? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? Porque es así. Esa carne ecológica, si no transmites que es una carne ecológica, que los pastos se regeneran, si no cuentas una historia a través de esa imagen, de ese diseño, de ese packaging que tiene un texto que lo explica, ¿no? O esa publicidad alrededor, sin eso no hay nada, ¿no? Es muy difícil que te lleguen las cosas, ¿no? Hay cosas que requieren ese diseño y esa explicación. ¿Qué hay en el futuro más inmediato, Ana? Cuéntanos. Pues la verdad es que ahora se está promoviendo muchísimo lo que es en el sector rural, el buscar oficios que te hagan que te quedes en el sitio, y a mí es un proyecto que me encanta porque viene gente pues que quiere cultivar setas o quiere hacer cerveza, y bueno, esa gente que empieza con esa ilusión, pues es algo que me encanta, ¿no? Tienen que ser conscientes que una buena imagen o una buena marca también les va a posicionar, con lo cual que lo piensen. Medio que tú conoces bien porque vives en el medio rural, y pasas tus buenas horas también en otro medio rural. Quiere decir que eres una afortunada porque vives y convives en el mundo rural y lo percibes de primera mano. Cultivo huerto, tengo, bueno, sí, me encanta. La verdad es que tendría gallinas, para eso voy a esperar a jubilarme, pero sí que el medio rural de toda la vida. Soy de Teruel, he vivido en pueblos, mis abuelos eran molineros, y bueno, he estado siempre haciendo huerto. Y es algo que me gusta, con lo cual es un lenguaje que entiendo muy bien, ¿no? Hablamos con Ana Bendicho, directora del Estudio Novo, siempre muy vinculada a la agroalimentación, a la gastronomía, y qué pena que no tengamos más tiempo para seguir comentando cosas con ella. Muchas gracias, Ana. Gracias Bendicho. a ti. Un placer como siempre, y a todos ustedes no dejen de vernos en nuestro canal de YouTube de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa. Hasta pronto, amigos.